Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Círculo Ouroboros. Mi nombre es Sofía, yo soy historiadora del arte y maestra en humanismo y culturas. En este video vamos a platicar acerca del fin de la espiritualidad, es decir, para qué sirve el estudio de la espiritualidad, qué es la espiritualidad, porque pese a que ya en varios videos he definido el espíritu, qué va a ser el espíritu, porque recordemos que este canal busca que la espiritualidad esté fundamentada en definiciones, es decir, que no sea algo vago, que no esté ahí flotando, ¿no? De, ay, sí, el alma, el espíritu, pero ahí flotando sin tener una organización en nuestra mente, ¿no? De qué significa cada cosa. Pues bueno, en este video va a estar más enfocada, más que a definir los conceptos, a ver de qué manera pueden funcionar en la vida diaria, porque hay mucha confusión también al respecto, ¿no? De algunas ideas que aquí se han manejado. Pues bien, primero que nada, habría que definir qué es espiritualidad, ¿no? Implica muchas cosas, es una cuestión muy general. ¿Por qué espiritualidad? Espíritu es el camino desde la realidad sensible hasta la realidad abstracta. ¿Qué es la realidad sensible? La realidad sensible es todo lo que experimentamos con los sentidos, lo que podemos ver, oler y tocar. Y muchos dirán, ¿no? Sobre todo materialistas aquí presentes dirán, es que esa es la única realidad que existe, es lo único que existe, no hay más allá de lo que puedo ver, lo que puedo oler, lo que puedo tocar. Pues bien, sabes que hay un Estado, ¿no? Y sabes que ese Estado se fundamenta en conceptos como la justicia. Sabes que hay una ciencia y que la ciencia se fundamenta en conceptos como la verdad. Sabes que hay un arte y que el arte se fundamenta en conceptos como, por ejemplo, la belleza, la fealdad y diferentes experiencias. Pues bien, tú puedes tocar la justicia, o sea, puedes tocar aquí tengo la justicia en las manos, aquí tengo la verdad en las manos. No, la justicia, la verdad, la belleza son conceptos abstractos, son conceptos que están alejados de nuestra experiencia sensible. Sin embargo, van a ser decisivos en tu vida diaria. Bueno, yo soy la yo del futuro y les vengo a explicar esto de las abstracciones, porque creo que no se entendió lo que quiero decir de por qué son importantes las abstracciones, y sobre todo para la gente materialista que dice es que lo único que existe es lo que puedo ver, tocar, etcétera. Van a entender lo importante que son las abstracciones. Tengan paciencia en esta parte porque sé que a muchos les llega a cansar la filosofía y me dicen, es que hablas mucho y no dices nada. Pues les voy a aquí decir, porfis, 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 tengan paciencia y apertura ante esto que les voy a platicar. Pues bueno, imagínense que ustedes pierden la memoria, o sea, pierden la memoria de todo el conocimiento que tienen. Y llegan a un supermercado y ahí ven muchas cosas, ¿no? Ven, por ejemplo, un montón de manzanas, de verdura, y ustedes van a sentir angustia porque van a decir, ¿qué hacen todos estos objetos aquí? ¿Dónde estoy? ¿No? Todas esas cosas que son diferentes experiencias sensibles, por ejemplo, tenemos muchos colores en las verduras, muchas texturas, muchos sabores, no tienen una aparente relación para estar juntos entre sí, hasta que tenemos la abstracción de, por ejemplo, el supermercado, que es una cosa general, una lógica general, a través de la cual todas estas cosas tienen una configuración. Entonces ya entendemos que ese diferente conjunto de experiencias sensibles tiene un sentido en algo más general que no podemos resumir en una sola experiencia sensible. Es decir, tenemos múltiples experiencias que sería todos los sabores de la fruta, las texturas, por ejemplo, de los cubiertos, del frío de los congeladores, del calor pues no sé, de las luces, de las lámparas. O sea, son múltiples experiencias sensibles, pero que cobran un sentido en cuanto a una abstracción. Tú no puedes tocar el supermercado, o sea, puedes tocar una parte del supermercado, una parte de esa realidad sensible que funcione en conjunto. Pues yo te podría decir, lo que hace el supermercado es el edificio, ¿no? Nada más, sin las cosas. O tú podrías decir, no, pues es que lo que hace el supermercado es la mercancía en sí, pero ¿qué tal si no están las cajas? Entonces son varios componentes, no sé si me explico, pero que toman un sentido cuando tenemos un panorama general y donde cada cosa se están funcionando en una lógica. No sé si me explico. Ahora, lo mismo, cuando tenemos una sociedad, que es todavía mucho más difícil de organizar que un supermercado, tenemos una lógica común. Aunque el Estado en la práctica funcione mal y sea injusto, lo que sea,
realmente la lógica en común o lo que se busca a través de un Estado es justamente un bien común, en teoría, ¿no? Ya en la práctica pues se hace otra cosa, pero me entienden que existe una lógica, o sea, la Constitución, las leyes, toda la lógica del Estado funciona para todavía algo más abstracto, como se supone la justicia, como se supone el bienestar, pero yo no puedo tocar el bienestar, yo no puedo tocar ni siquiera al Estado como tal, porque el Estado va a ser pues una persona, va a ser la Constitución va a ser todo lo que implica un Estado. Me explico el territorio como tal, los diferentes paisajes. O sea, es muy importante entender que las cosas particulares y sensibles cobran un sentido y una razón de ser cuando están dentro de una lógica, y esa lógica generalmente se va a regir por abstracciones, cosas que superan todavía, van más allá de la experiencia sensible de lo que uno puede tocar y ver. Y cuando hablamos de la experiencia humana, ya en su totalidad, pues hablamos todavía de una complejidad mayor. Por ejemplo, ¿qué es el amor? O sea, todos sabemos que sentimos amor, pero ¿cómo sabes que lo que yo siento o lo que siente Juana, lo que siente, por qué decimos que existe un amor si el amor no se puede ver ni tocar? O sea, si tú dices que lo único que existe es la realidad sensible, lo que puedes tocar y lo material, pues entonces, ¿cómo puedes hablar de amor, ¿no? ¿Cómo puedes hablar de amor? Ya se puso muy romántico. ¿Cómo puedes hablar de amor si no sabes qué es el amor, no? O sea, si no tienes esta experiencia, este concepto abstracto del amor, ¿cómo vas a entender una canción de amor, ¿no? Una canción que hable de este concepto tan abstracto, o sea, tan fuera de nuestra experiencia sensible, pero a la vez tan cerca de ella, ¿no? Porque aunque no puedo yo tocar y sentir el amor, yo puedo sentir amor, no el amor, no puedo sentir el amor, puedo sentir amor, que es una forma de esa experiencia en mi persona, en mi particularidad. Entonces no sé si confundí más o ya quedó claro, pero bueno, entonces ya me voy. Son conceptos que van a estar ahí presentes, aunque incluso no creas en ellos. Tú podrías no creer en la justicia, pero cuando sientas la injusticia, o sea, cuando alguien te haga algo injusto, tú vas a sentir la incomodidad que eso representa. Hay mucha gente y se ha puesto muy de moda el relativismo, de nada es verdad, todo es lo que tú quieras que sea. Pero cuando esa misma gente experimenta justamente la injusticia, experimenta la mentira, ahí de pronto ya no son congruentes con esa filosofía. El relativista de pronto, el relativista es aquel que considera que todas las posturas son válidas, que cada quien tiene su verdad y que todas las posturas son válidas. Pues esta gente no entiende que nuestra civilización está cimentada por conceptos abstractos que, no por ser abstractos quiere decir que puedan ser moldeables a conveniencia de cada quien. Es decir, para mí la justicia es que todos me den su dinero. Pues no, o sea, yo tengo que dar un valor a cambio para que alguien me pueda pagar un servicio, me pueda pagar algo, ¿no? Para mí es justicia que todos los humanos sean mis esclavos. Pues no, eso no sería válido, ¿me entienden? Entonces, la justicia es que cada quien tenga, por ejemplo, lo que le corresponde, y es una cuestión abstracta que tiene que ver con el pensamiento filosófico. La belleza, que es a lo que debería de sumergirse el artista, que actualmente ya a través del relativismo ya se dijo, bueno, belleza es lo que cada quien considere bello y bla, 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 pero aquí les va. Sí, yo digo que me gusta más cierta flor que otra flor. Eso es algo que más bien habla de la multiplicidad o de las diferentes formas de la belleza, pero no quiere decir que la belleza sea relativa, sino que existen múltiples formas de belleza y que yo puedo preferir una a otra. El hecho de que las cosas no sean relativas no quiere decir que no puedan ser múltiples, pero todo esto es para explicar que detrás de toda la experiencia humana existen conceptos abstractos que son importantísimos y que tenemos que tener muy en claro en cuestión de delimitarlos, de darles un sentido en nuestra experiencia para que nuestra experiencia como seres humanos sea significativa. También hay mucha gente que dice que la filosofía es inútil, que dice que las humanidades son inútiles, que las verdades espirituales son inútiles, y yo diría, no existe un pilar que sostenga toda la experiencia humana. No existe una sola disciplina que pueda sostener a la humanidad totalmente. Cuando yo he criticado en este canal, por ejemplo, el cientificismo, es decir, he criticado a esas personas que consideran que la ciencia es lo único válido, lo único útil, lo único necesario para la humanidad,
esta gente piensa que solo necesitamos la ciencia como pilar para sostener el progreso. Pero yo he platicado y he dicho bastantes veces que de nada sirve el progreso material si no hay de fondo ciertos valores que sostengan a la sociedad. Y en la reflexión sobre los valores, la reflexión sobre el bien, la reflexión sobre todas estas cosas viene de la filosofía. Entonces, es muy importante entender que el progreso material no es suficiente si no se acompaña de progreso cultural también. Toda esta definición, ¿no?, que yo estoy haciendo de la espiritualidad como aquello que conecta la experiencia sensible, o sea, un caminito que une la experiencia sensible, lo que yo toco, lo que veo directamente, con aquello que yo tengo en mente, las abstracciones, esta definición creo que va a aterrizar bastante bien y va a tener mucho sentido. Cuando hablo de experiencia mística, cuando hablo de todos estos fenómenos, en el caso del artista, cuando está en su obra y siente algo que lo trasciende, es cuando sentimos de manera sensible algo abstracto. Hay gente muy insensible que no puede sentir esto, pero por ejemplo, cuando estamos escuchando una sinfonía, cuando estamos escuchando una obra preciosa, ¿no?, sentimos sensible, de manera sensible, algo que es abstracto. De hecho, la música es una forma de traer lo abstracto a lo sensible. Cuando vemos una pintura o una obra de la arquitectura, estamos trayendo la experiencia abstracta, es decir, la belleza, la simetría, los números que son abstractos prácticamente, los estamos llevando a la experiencia sensible. Eso es una experiencia mística, algo que nos hace sentir que pese a que estamos teniendo una experiencia sensible directa, esa experiencia sensible trasciende su propia naturaleza. Y es ahí cuando estamos conectando la parte abstracta con la parte sensible. Y cuando se forma esta conexión entre estas dos cosas, es cuando simbólicamente se habla de la unión entre el cielo y la tierra. Se conecta el cielo, como lo entendían antes los antiguos, que el cielo era a donde habitaba todo esto abstracto, con la tierra, que es lo terrenal, que es lo material, que es lo que podemos tocar. Entonces, bien, ¿de qué nos servirá el estudio de la espiritualidad? Pues a lo largo del tiempo de la historia, de nuestra historia como humanidad, ha pasado muchas veces que el ser humano ha desarrollado símbolos, ha desarrollado diferentes formas de comprender esa realidad abstracta. Ese viaje y ese viaje de comprensión de esos símbolos, ese viaje de comprensión de esos mitos que están llenos de sabiduría interna, que están llenos de belleza, nos van a acercar directamente a diferentes experiencias que vamos a tener como seres humanos a lo largo de nuestra vida, pero también a realidades abstractas que no pueden ser expresadas de manera total, ¿no? Es ahí donde hablamos de la teoría del símbolo, que es lo que sostiene toda la experiencia espiritual, el lenguaje del alma, el lenguaje espiritual. Ahorita vamos a definir alma porque ya definimos espíritu, ahora vamos a definir alma. Bueno, decíamos, el espíritu es lo que conecta el cielo con la tierra, es como una conexión, ¿no?, entre esas dos cosas. Si no tuviéramos espíritu, seríamos como animales, o sea, seríamos... no como animales, porque el ser humano, esto podría sonar despectivo hacia los animales, pero cuando digo que seríamos como animales, seríamos como más bien bestias, porque los animales están inmersos en una lógica natural, o sea, están inmersos en la naturaleza, y cada animalito de la naturaleza tiene cierta lógica a la que obedece, un instinto, una parte en un ecosistema. Sin embargo, cuando el ser humano se animaliza, hagan de cuenta que no está inmerso en la lógica del ecosistema y de la naturaleza, está como excluido de ese sistema, y también sus deseos van a trascender sus necesidades biológicas, entonces se va a volver como una bestia. De ahí el símbolo del hombre bestia como el hombre lobo, que es alguien que empieza a destruir, que llega a la luna llena y se pone a destruir todo, que tiene como un ataque de ira. Todas aquellas bestias que pueden aparecer en los bestiarios medievales nos hablan de aquellas representaciones de los defectos humanos, exceso de ira, pasiones, ceguera, ¿no? Por ejemplo, el cíclope en la Odisea, que muestra como que solo tiene un ojo y que lo engaña a Odiseo, muestra como esa estupidez humana, esa estupidez que es un peso que carga a la humanidad. Entonces,
Todo eso nos habla de qué pasa cuando el ser humano es despojado de su realidad espiritual. Va a quedar simplemente en el deseo infinito, en un deseo desenfrenado. Cuando el ser humano no tiene algo espiritual que defender, algo espiritual que proteger, el ser humano empieza a vivir únicamente por sus apetitos y por sus deseos. Si un ser humano no tiene como un ideal para el cual luchar, para el cual vivir, el ser humano empieza a vivir únicamente para lo que puede tocar, para lo que puede oler. Eso es aquel humano que no tiene contacto con el espíritu, que no tiene contacto con esa realidad espiritual y abstracta que cimenta nuestra sociedad. Y así como el espíritu es vínculo entre la realidad abstracta y entre la realidad concreta, también es vínculo de humano a humano, de ser humano a ser humano. Porque así como nuestros estados se basan en conceptos abstractos, como hemos dicho, la libertad, la justicia, el bien, ¿no? Todo esto, y en base a esos conceptos se vuelven una brújula para todas las leyes particulares, ¿no? Que nos pueden servir para conformar ese estado. Entonces, también en ese sentido, al generar una armonía, estos conceptos, o sea, son una brújula que generan una armonía social, se vuelven un puente de unos y otros, ¿no? Porque si no tuviéramos eso, si no tuviéramos estos conceptos abstractos, si no tuviéramos una idea de bien, si no tuviéramos una idea de justicia o de belleza, sería un caos. Todos funcionaríamos únicamente por nuestro apetito individual. Cuando en esta época, en nuestro tiempo, se empezaron a desgastar estos conceptos, se empezaron a tratar de relativizar, el ser humano se hizo sumamente hedonista. Hedonista significa que solamente busca su placer. Y en eso perdimos, ¿no? Bastante, perdimos conexión con el otro, nos volvimos individualistas, nos volvimos... nuestra vida perdió sentido, todo se volvió como una locura colectiva, ¿no? Y de pronto se pierden, ¿no? Justamente esos valores que son pilares, ¿no? Que sostienen la sociedad, y la sociedad se desmorona y de pronto estamos como en una constante discordia, en un constante... en un estrés colectivo, porque si no hay conexión con el otro, si no hay un deseo de hacer un bien para todos, hacer un bien colectivo a través de nuestro trabajo, empezamos a perder, ¿no? La felicidad. Hay un libro que escribió una filósofa que se llama Los pilares del sentido, porque también el sentido de vida es otro de esos conceptos que está bien abstracto, es así de busca un sentido de vida, pero ¿qué es el sentido, no? Y a mí me gustó este libro porque justamente hablaba de que hay varios pilares que sostienen el sentido de vida del ser humano y que se puede observar a través de la estadística de cómo el ser humano, si sigue esos pilares, es más feliz, ¿no? Uno de esos pilares es la pertenencia, o sea, ya no solamente estar en mí, en mi individualidad, sino pertenecer a una sociedad, a un grupo, a lo que sea. Tenemos una necesidad de pertenencia. Otro de trascendencia, o sea, ¿cuántos seres humanos, cuántos de nosotros no buscamos la trascendencia? O sea, que nuestras acciones, nuestro trabajo no solamente quede en nosotros, sino que llegue a otras personas, algo que justamente sobrepase nuestra individualidad, o sea, que nuestro trabajo sea apreciado por otros, que nuestros estudios sean escuchados por otros, o sea, todo eso es la trascendencia, ¿no? Entonces, ese es otro de los grandes pilares del sentido. Otro es el propósito, o sea, ¿por qué nos paramos cada día? Propósitos pueden ser múltiples, o sea, no tiene que ser un gran propósito, pero es que es cierto que si tenemos propósito, nosotros tenemos más motor para actuar, porque una de las torturas que pasaban en los campos, ya saben de cuáles, pues era poner a la gente a trabajar sin un sentido. Por ejemplo, pararse en la mañana, hacer un hoyo y después al otro día taparlo. Eso es terrible para el ser humano porque nosotros necesitamos que nuestro trabajo tenga un sentido. Es decir, que si un ingeniero hace un puente, que ese puente vaya a tener una utilidad, ¿no? Y aunque parezca que somos seres egoístas, eso justamente rompe con la teoría de que somos seres egoístas. O sea, porque el hecho de tener una necesidad de un propósito, de que las cosas tengan una razón de ser, no hacer cosas a lo loco. O sea, ¿a quién le gustaría cocinar y después tirar a la basura lo que cocinó? Es más, aunque no vaya a comérselo él, cocinas algo y quieres que otros lo coman, ¿no? O sea, si estás en un restaurante y tiran la comida que tú cocinaste, tú vas a sentir una insatisfacción. Pues bien, esa es justamente la búsqueda de propósito, ¿no? De algo, pues, más allá, ¿no?
Entonces, todos estos pilares del sentido son algo que se pierde cuando no tenemos contacto con una visión abstracta. Todo aquello que nos conecta de lo sensible a lo abstracto es algo espiritual, justamente porque nos lleva a cuestionarnos el porqué de lo que hacemos, el para qué de lo que hacemos, el por qué estoy aquí en este mundo, todo esto. Obviamente hay niveles, hagan de cuenta que es como una escalerita, o sea, no va a ser así de que solo hay un nivel, porque puedo buscar yo el bien de mi familia, puedo buscar el bien de la sociedad, puedo buscar el bien de la humanidad, puedo buscar todavía un bien superior y así sucesivamente, o sea, puedo irme cada vez más a lo abstracto, ¿no? Más hacia una realidad espiritual, ¿no? Entonces, esto es muy importante aclararlo, porque actualmente se ha confundido la espiritualidad con una especie de teatro o de entretenimiento. Es decir, espiritualidad igual a ver muertos, a hablar con tales entidades, a hacer tales rituales, porque sí, o sea, porque yo sí creo en el trabajo ritual, eso es para otro video, pero definitivamente el hacer ritual por entretenimiento, porque hay que se vea padre con las velas, todo esto, ¿no? Todos los mitos de la historia, todo el trabajo mágico de la historia, todo lo que se hace no es simplemente algo que es para sí mismo, sino era algo que justamente conectaba o vinculaba esa realidad espiritual, ese cielo con la tierra. Y esto quiere decir que no serviría lo espiritual en sí mismo. Les he dicho anteriormente, no hay columna que pueda sostener a todo lo que significa ser humano. O sea, no hay un área del conocimiento, no hay una actividad humana que pueda sostener todo lo que significa un ser humano. Es decir, no puedo yo ser un estudiante de derecho y decir solo el derecho es lo mejor y solo necesitamos derecho. No puedo ser un médico y decir solo necesitamos medicina para la sociedad. No puedo ser un artista y solo necesitamos arte. O sea, ni siquiera tiene caso ese tipo de competencia. Pero de pronto para algunas personas dicen, no, pues es que la ciencia es lo único que importa. Y yo en mi canal he dicho, es que la ciencia es importante, sí, pero no es lo único importante. O sea, hay otras áreas de conocimiento que tienen igual validez. Es decir, tú científico no de pronto agarras tu música y te pones a escucharla para relajarte, pues bien, la música, por ejemplo, ya parte de ese campo de estudio que nos ayuda como seres humanos. Hay una frase muy bonita que decía, las ingenierías, la ciencia, todo eso, nos da el con qué vivir, ¿no? Nos da el con qué sostenernos, pero las artes, las humanidades nos da el para qué vivir. Es algo muy bonito porque necesitamos esas dos cosas. Necesitamos todos los medios materiales para poder sustentar nuestra existencia material, pero también necesitamos todos esos bienes espirituales para tener justamente todos aquellos pilares del sentido que hemos hablado y para tener una conexión con esa realidad alta, abstracta, que tanta importancia tiene en nuestra vida diaria, tanta importancia tiene. El amor también, por ejemplo, es algo abstracto. Sin embargo, es algo que condiciona nuestra vida de manera impresionante, ¿no? O sea, es algo que directamente condiciona nuestra vida y que tiene una importancia central. El amor, por ejemplo, y es parte de esa reflexión espiritual y es parte de esa reflexión de lo abstracto. Entonces, ustedes, por ejemplo, me dirán, ¿y qué tiene entonces de diferencia la filosofía solita de la espiritualidad? Pues bueno, esto no se diferenciaba antes. Antes no había aquí la filosofía, aquí la espiritualidad, ¿no? Pregúntenle a los neoplatónicos cuántos conceptos tenían acerca de justamente la gnosis, que era algo que conectaba con la parte sagrada. Pregúntenle, si había ciertas filosofías que iban más hacia la práctica, iban más hacia una visión menos teísta del mundo, pero definitivamente muchos filósofos, sobre todo de la antigüedad, consideraban que la filosofía era inseparable de lo espiritual, ¿no? Y muchas veces como hombres modernos, como ateos modernos, que ahorita vivimos en una civilización atea, que no tengo nada en contra de los ateos, no se confundan, es que es muy fácil que mis palabras se tuerzan de pronto en comentarios, digo, pero es que si yo nunca dije esto, ¿no? Pero y llega a desesperarme un poquito, pero bueno, nuestra civilización es atea y es materialista. Pero eso no quiere decir que debamos quedarnos solo en eso. Te quieres quedar en eso, está bien, pero de pronto dale oportunidad a otras visiones. No hay que encerrarnos en nuestra época. Es algo que yo siempre he dicho y por eso amo la historia, porque te permite hacer un viaje. Así como viajas físicamente y quieres ir a Japón, a China,
en el pensamiento también puedes hacer un viaje, puedes viajar hacia otras visiones. A mí me encanta, de hecho me fascina. Yo un tantito que no esté estudiando algo o pensando en algo, yo me empiezo a desesperar, como que me entra un aburrimiento. Entonces, es precioso ese viaje que podemos hacer a través de la historia. Entonces, a través de esas visiones ateas modernas materialistas, se ha visto el pasado, se ha malinterpretado. Muchos filósofos griegos tenían una visión bastante espiritual, más apegada a los misterios griegos, más apegada a la visión sagrada de su tiempo o a una búsqueda de lo sagrado más que una búsqueda científica como tal. Entonces, hay que quitarnos varios mitos de la historia. Yo tengo videos específicamente para eso, pero todo esto es para decir que la filosofía y la espiritualidad antes estaban profundamente ligadas, ¿no? Actualmente se desarrollaron filosofías que ya no están dentro del marco espiritual y ni siquiera consideran verdades en sí, ¿no? Hay unas, por ejemplo, las corrientes posmodernas dicen no hay verdad, la verdad es discurso, la verdad es, tiene más que ver con el lenguaje, con la forma en la que organizamos los conceptos, todo esto, pero eso ya es tema para otro video. Pero bueno, entonces, ¿qué se diferencia? Bueno, vamos a diferenciar un poquito la espiritualidad, ¿no? Primero parte de tiene una estructura, una estructura metafísica diferente al ateísmo o a otras corrientes. Por ejemplo, la espiritualidad considera que existe una intencionalidad en el universo, o sea, que el universo no está ahí nada más porque sí, que hay una intención en la creación, que hay un para qué y un por qué, que hay un sentido inherente a la realidad, que hay algo real más allá de mi propia interpretación, que hay algo más allá de lo material, algo que trasciende lo material, y es algo que es totalmente legítimo filosóficamente inscribirse a. Y cuando se habla de estudios esotéricos, de estudios de las religiones, aquí de lo que estamos hablando es de la utilización de símbolos, ¿no? De diferentes símbolos para entender esas realidades que trascienden el lenguaje humano. Porque como decía Jung en El hombre y sus símbolos, el símbolo nos permite conocer aquello que trasciende el lenguaje. O sea, aquellas fronteras a las que no llega el lenguaje, es ahí donde aparece el símbolo como aquello que redondea o que le da significado profundo a las cosas. Entonces, principalmente lo que haría alguien que estudia el esoterismo es estudiar los símbolos. Y dirás, bueno, los símbolos son fantasías, son realidades. Pues aquí depende lo que tú entiendas por realidad, porque si tú entiendes como realidad únicamente lo que puedes tocar, según esto, porque mucha gente dice, pues es que solo es real lo material, pero entonces, ¿por qué le da sentido a tu vida cosas inmateriales? Pues también los símbolos son como una escalerita, o sea, va a haber cuestiones más que están dentro de más del campo del signo, que dice Jung en Hombre y sus símbolos, que el signo es más algo que simplemente señala una cosa. Por ejemplo, el baño, ¿no? Simplemente cuando tú ves el signo de baño, tú sabes que hay un baño, o sea, simplemente señala una cosa en concreto. Pero el símbolo no señala cosas concretas, señala cosas abstractas, cosas que van más allá de simplemente señalar algo. Y generalmente van a ser inagotables en cuanto a su interpretación. Inagotable quiere decir que son una fuente inagotable de significados. Por ejemplo, cuando hablamos de por ejemplo, ¿qué podría un símbolo bueno, ¿no? El dragón, ¿no? Vamos a hablar del dragón, es un símbolo muy universal. Yo tengo aquí en el canal un video exclusivo de los dragones. Y bueno, si tomamos eso, entonces el dragón, ¿qué es? Pues el dragón va a tener múltiples significados. O sea, yo puedo relacionar el dragón con el poder, yo puedo relacionar el dragón con la avaricia, ¿no? Por esto de que guardan tesoros, todo esto. Puedo relacionar el dragón con la sabiduría, puedo relacionar al dragón con diferentes cosas. Esto no quiere decir que todos los símbolos se puedan relacionar con todo, o sea, cada uno tiene su área de estudio, pero yo puedo sacar tratados y tratados del dragón, o sea, yo puedo sacar montones de significados del dragón y puedo relacionar con nuestra experiencia humana. Esta forma de estudiar la realidad a través de los símbolos
habla más de nuestra realidad interna, de nuestra realidad psíquica. Y es ahí cuando entramos al concepto de alma. Alma y psique van a tener mucha relación en cuanto a significado. Cuando yo subí un video acerca de diferencia entre alma y espíritu, muchos me debatían, ¿no? Me decían, no, es que es diferente, pero no. En diversas tradiciones existe una visión del espíritu y otra del alma. Que el espíritu más bien es como un puentecito, ¿no? Es como un puente que nos conecta con una realidad abstracta, con lo abstracto, como les dije. Es algo súper también aterrizable, como les he estado comentando. Pero la psique va a ser aquello que te individúa a ti. Así como el símbolo, el espíritu nos va a unir, ¿no? Nos va a unir a algo superior, o sea, nos va a unir con nuestra sociedad. Empieza así, ¿no? De que nos unimos con nuestra familia, nos unimos con el Estado. El Estado es simbólico, ¿no? La identidad del Estado es simbólica, porque no hay o sea, es muy difícil definir qué es México, ¿no? Pero la bandera es un símbolo, todo esto nos da una identidad simbólica. Bueno, es algo abstracto. México es algo abstracto, aunque en concreto es algo que se puede tocar y ver, etcétera. O sea, puedes estar en México, puedes ver México. Son múltiples realidades en una misma realidad, pero en lo abstracto se pone un nombre, en ese caso México, que encierra todas esas realidades. Pero México como tal no lo puedes tocar ni señalar ni nada. O sea, es una identidad abstracta. Bueno, pues así como esto pasa, también existe algo que, o sea, va a haber algo que nos conecta con todo, que nos hace fundirnos con una realidad más amplia, ¿no? Empieza, les decía, la familia, va hacia el Estado y así sucesiva hacia la humanidad y después hacia lo mismo abstracto, la verdad, el bien, la justicia, todo esto. También va a haber algo que nos va a separar o a individuar, ¿no? Características propias de ti, que son tuyas, tus gustos, tus inclinaciones, la forma en la que se configura la realidad dentro de ti, en tu mente, y todo esto es la psique, es la mente como tal, pero no la mente únicamente la mente intelectual, la mente consciente, sino también la mente inconsciente y todo lo que implica la realidad psíquica. Y aquí es donde para estudiar, ¿no? Todo lo que significa esa realidad psíquica, pues podemos introducirnos. Yo recomiendo mucho el psicoanálisis porque es bellísimo y porque nos ayuda a introducirnos a toda esa realidad psíquica. Ahora bien, entonces, ¿de qué nos va a servir el estudio de la espiritualidad de los símbolos? Pues dice Jung en El hombre y sus símbolos que el símbolo es algo que inevitablemente va a estar presente en nuestra vida. Pasamos muchísimo tiempo dormidos y una parte de ese sueño va a haber símbolos, va a haber representaciones, va a haber imágenes que nos aparecen y que son simbólicas. Decía Jung, es esto de que soñemos, de que por ejemplo sueñes de pronto que vuelas o sueñas, todo tipo de sueños, ¿no?, que tenemos, tienen una función para la psique. Nosotros somos muy dependientes de la realidad simbólica, porque nuestra mente se comunica a través de símbolos. Aunque tú no pienses que no tienes nada que ver, o sea, que llegue así el ateo más materialista del mundo y más así de la realidad concreta y se quede dormido, va a empezar a aparecer los símbolos en su mente. Y esos símbolos le van a estar diciendo cosas, le van a ayudar a sintetizar información de su día a día, le van a ayudar a comprender cosas de su vida, y ahí dicen El hombre y sus símbolos varias funciones de los sueños. Entonces, la realidad simbólica es algo fundamental. Los antiguos es ahí donde entra todo el plano de la magia. La magia es una utilización consciente del símbolo. La magia es usar el símbolo de manera consciente. La mayoría de gente utilizan símbolos de manera inconsciente. El mago utiliza los símbolos de manera consciente y por lo tanto va a tener una comunicación muy profunda con su psique. Por eso hay la importancia del mago y los sueños, o sea, del mago de estar conectado con los sueños, de estar conectado con los símbolos. Los alquimistas de la historia, por ejemplo, todo su lenguaje, todos sus libros tenían gran contenido simbólico, se comunicaban a través de símbolos. ¿Por qué? Porque al final, el objetivo de la espiritualidad no va a ser toda esta parte teatral a la que mucha gente ahí enloquecen,
porque consideran que ser espiritual es tener clarividencia, todo eso, y se empiezan a forzar a querer abrir su tercer ojo, y se empiezan a forzar a querer tener un ansia, o sea, empiezan a forzar todo porque quieren algo que los identifique, quieren ser la bruja, quieren ser el mago, quieren ser todo esto, pero no entienden que eso, más allá de la vestimenta, más allá del ritual que tú hagas, todo eso es algo que el mago más bien era el sabio, era aquel que podía, literalmente la definición de mago es aquel que puede porque sabe, puede porque tiene la voluntad, puede porque tiene el amor, puede porque puede, o sea, es el que puede. El mago es el que desarrolla la habilidad sobre sí mismo y habilidad sobre algún oficio que puede hacer de manera excelente porque tiene conocimiento de su psique, de su mente, porque tiene capacidad de controlar su mente y es un líder prácticamente. Entonces el mago no es aquel que se viste como un mago, el mago no es aquel que hace un ritual porque el ritual es simplemente una representación de algo que tiene que ya existir en la realidad psíquica de aquel que practica el ritual, de algo que se va a estar haciendo alusión dentro del ritual para reforzar realidades que ya deben de estar trabajadas en la vida terrenal. Aquí viene una frase muy importante: el cielo se gana en la tierra. O sea, no podemos buscar que la espiritualidad vaya a suplir carencias que tenemos aquí en la tierra, porque así no funciona, de hecho es al revés. Nos va a acercar el trabajo aquí en la tierra, el trabajo de lo que hacemos día con día, la búsqueda de ese sentido que les estoy diciendo, la búsqueda de comprender las profundidades de nuestra alma, de nuestra psique. Todo este trabajo lo que va a hacer es que te va a acercar a la realidad espiritual, pero no es al revés, no es que para evadir el trabajo tú vayas a utilizar la realidad espiritual. Generalmente el mago como tal en las civilizaciones antiguas no era el que simplemente tenía un don de clarividencia, un don de cualquiera de estos estilos, sino era aquel que tenía la sabiduría, que tenía la fuerza interna, que tenía todo para poder guiar a todo un pueblo, para poder darle una narración a todo un pueblo, para poder ayudar a todo un pueblo. O sea, imagínense que se necesita para llegar a ser un mago. O sea, eso implica que tú aquí en la tierra tienes que trabajar, desarrollar virtud aquí en la tierra, y de esa manera tú vas a traer el espíritu aquí. Si tú eres una persona que tiene muchas habilidades, pero no eres espiritual, tú vas a ganar mucho en materia, pero no le vas a dar un propósito. Pero, ¿qué pasa si tú tienes riqueza, pero no tienes esa parte espiritual? Pues tú vas a utilizar esa riqueza y no le va, o sea, va a ser algo que va a entrar y va a salir, ¿no? O sea, como si, sí, o sea, simplemente es un intercambio de la misma materia. Pero ¿qué pasa si alguien que es espiritual consigue ganar mucho dinero? Pues le va a poder dar un propósito a esa riqueza. Y esto es el misterio de lo que se llamaba espiritualizar la materia. Si tú tienes 10 pesos, te compras un papel y haces origami, eso ya es espiritualizar la materia, porque eso estás convirtiendo algo material, estás insuflando esa parte creativa del espíritu. Entonces, no importa si es con 10 pesos, si es con 1,000,000, pero aquel que tiene alma, aquel que tiene una alma espiritualizada, se nota porque puede tener 100 o puede tener 100 pesos o puede tener 10 y va a ver belleza, va a crear belleza a su alrededor. Va a buscar eso, va a tener un propósito. Puede ser un propósito que no sea el propósito del héroe, ¿no? Así de, no, pues voy a liberar a la humanidad, no, pues no. O sea, puede ser un propósito chiquito, es que quiero educar a mis hijos bien, o sea, quiero que mis hijos realmente sean felices, o sea, que estén bien educados, y es un propósito de corazón, del alma, ¿no? Que lo quieres hacer de verdad bien, y ese es tu propósito, porque tienes corazón, tienes voluntad, tienes visión, ¿no? O sea, son las 3 cosas que uno tiene que cuidar para espiritualizar la materia. Visión, ¿no? Tener esa sabiduría para actuar, tener el corazón, tener esa capacidad de amar tanto algo para dirigir después nuestra voluntad hacia ese algo, porque si primero no tienes amor, pues cómo vas a dirigir la voluntad, ¿no? Son cosas que van de la mano, pero si no tienes sabiduría, pues no vas a poder amar correctamente. O sea, por ejemplo, vas a tener una plantita, yo la amo tanto que le echo un montón de agua, pero a lo mejor esa plantita era un cactus y no necesitaba tanta agua, ¿me entienden? Entonces, el amor, la sabiduría y la voluntad van a estar ligados los 3 y son las 3 cosas que se tienen que ligar. Entonces, cuando nosotros hablamos de espiritualidad y de su función, ¿no? Hablamos
de la comprensión, ¿no?, de la realidad humana para dirigirla hacia un propósito, para unificarla con realidades abstractas, para que tenga un sentido el actuar humano en el mundo y también para conectarnos o vincularnos con el mundo y adquirir también sabiduría, porque parte de la espiritualidad era también la gnosis, que la gnosis no solo es de los gnósticos, también los neoplatónicos también hablaban de la gnosis, y los neoplatónicos es una filosofía sumamente espiritual. Y aquí en este canal justamente lo que hablamos es de filosofía espiritual, ¿no? Es esta filosofía, estas ramas de la filosofía que tocan estas áreas de la espiritualidad, incluso también corrientes esotéricas. Entonces, este canal pues tiene esas dos vinculaciones, filosofía como tal para acercarnos a la gnosis, para aclarar todo esto y no tenerlo así vago, como decir, bueno, la espiritualidad y no sabes qué es, ¿no? Es algo así etéreo. Mucha gente piensa que no se puede explicar, pero sí se puede explicar. El alma, que es el alma, pues sí también se puede explicar. Entonces, no tenerlo así etéreo y no se trata de que todo cuadre en la razón, pero tampoco tener todo volando como conceptos así que estén ahí flotando sin ningún sentido. No sé si me explico. Entonces, bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y los espero en el siguiente video. Si les gustó, ya saben, pongan like, comenten lo que ustedes quieran comentar y nos vemos para el próximo video. Bye bye.